Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahí sí, ¿me escuchan? Buenos días a todos, amigos de Puntaje Nacional. Espero que se escuche ahí, sí. Ya ahí está, entonces. Como algunos habían dicho por ahí, la clase de hoy día va a ser de repaso. Vamos a hacer, por ahí me llegaron algunos ejercicios. Bueno, me llegaron en realidad como 4 ejercicios. El otro profe, vemos como 3 profes. Está el profe Nico, el profe Joaquín me parece que se llama, que es el de física. Y hoy día la clase del martes y la del jueves la voy a hacer yo. Vamos a terminar la última semana de repaso antes de la prueba, ¿ya? Así que pongan atención, los ejercicios que vamos a hacer hoy día, ahí los 4 primeros ejercicios son ejercicios que me solicitaron al mail si los podía hacer para el repaso. Los ejercicios que vamos a hacer posteriormente a eso son ejercicios que saqué igual de ensayos del REMRE, son los que yo creo que podrían ser un poco más complicados. Y la idea es que para mañana estoy dispuesta a que me manden también ejercicios, más rato les voy a dejar mi mail para que me dejen ejercicios que los que tengan duda y les cueste, cosa de que tanto hoy día como mañana y el día jueves hagamos solamente ejercicios que a ustedes más les compliquen, ya para que estemos listos y dar una excelente prueba. Vamos a comenzar con el ejercicio, el primer ejercicio que tengo acá. Como les indiqué, este es un ejercicio sugerido. ¿Ya? Y dice, de acuerdo al gráfico de la figura, ¿cuál de las siguientes igualdades son verdaderas? ¿Ya? Entonces acá tenemos un gráfico, ya vamos a bajar un poco, no, ahí. Tenemos un gráfico entonces y tenemos que ver cuál de las opciones que nos están diciendo, indicando son verdaderas. Entonces vamos a ir una a una. Perfecto. Vamos a ver la primera. Aquí tenemos, la primera dice que f de menos 1 más f de 1 es igual a f de 0. ¿A qué nos referimos cuando decimos f de algo, por ejemplo? Nos referimos a que vamos a utilizar lo que hay dentro del paréntesis como x y vamos a ver qué resultado nos da en el eje y. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí, claro, lo que hay dentro del paréntesis va a ser el que se reemplaza en el eje de la x para ver qué resultado tenemos en el y. Entonces, f de menos 1, vamos a utilizar el menos 1 y vamos a ver qué resultado nos da en el eje y. Y vemos que f de menos 1, vamos a ponerlo por acá, f de menos 1 me da igual a 1 según este gráfico. Entonces, después hay que sumarle f de 1 está acá, ocupamos el x1 y el f de 1 también es 1, entonces tendríamos 1 más 1 y dice que es igual a f de 0. F de 0 sería, vamos en el eje de la x y el 0 está en esta posición. Hay que ver el gráfico donde pasa entonces por el eje y. Y en el eje y pasa en el número 2. Por lo tanto, efectivamente 1 más 1 es igual a 2. ¿Ya? Está correcto. Por lo tanto, f de menos 1 más f de 1 es igual a f de 0. Veamos el siguiente. Dice que 3 por f de menos 2, entonces tenemos aquí el menos 2 y f de menos 2 da 2, por lo tanto vamos a tener 3 por 2 más f de 1, que habíamos dicho que era 1, es igual a 2 por f de 2.
aquí tenemos el 2 y f de 2 da 2. Entonces ahí se queda 2, por f de 2 queda 2. Entonces me dice 3 por 2 son 6, más 1 son 7. Y acá me da 4, por lo tanto son diferentes. Ya tenemos entonces que la opción 2 no me sirve. Acá ya podríamos ir borrando algunas respuestas, ¿cierto? Que eso siempre es recomendable. Podemos borrar esa y esa. ¿Y por qué 1? Acá. A ver. Perdón, era 2. A ver, tenemos 3 por f de menos 2. Aquí está menos 2, da 2. 3 por 2 está bien. Menos f de 0. Claro, ahí. Entonces, menos f de 0 que es 2. Ahí sí. F de 0 era 2. Entonces, ahí sí, tenemos que da 4. Entonces, vamos a borrar esa respuesta. Tenemos 3 por 2 son 6. Menos f de 0 que era 2 son 4. Y ahí sí me da igual a 4. Muchas gracias por la corrección. Ahí sí. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Entonces sí, esta era correcta. Entonces omitimos esas rayas que dice, bueno, esta ya sabemos que no es porque la 1 sí es. Podría ser entonces esa respuesta, esta respuesta no es porque la 1 sí es. Y esta no es porque la 2 sí es. Entonces ahí sí, estamos viendo si es entonces la C o la E. Todo va a depender de lo que me dé en la 3. Entonces vamos a escribirlo aquí abajo para no confundirnos. Tenemos f de menos 2, entonces vamos al menos 2 y f de menos 2 es 2. Menos f de 1, f de 1 era 1, es igual a f de 2, f de 2 es 2, menos 1. ¿Ya? Y ahí si se fijan no es necesario calcularlo y vemos que efectivamente me da lo mismo. Por lo tanto, la alternativa correcta era la alternativa E. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, ¿todo bien hasta ahora? ¿Alguna consulta con este ejercicio? Yo creo que la dificultad es el saber bien identificar que lo que hay dentro del paréntesis es lo que lo vamos a cambiar por la letra X para ver después qué posición nos da en el eje Y. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? ¿Están atentos? Vamos a bajar. Bueno, aquí salió con unos circulitos la pregunta, pero ya se entiende. En caso de que no haya gráfico, les van a poner la función, como en el caso de acá, por ejemplo, que les ponen el f de algo, pero les ponen que es igual a una función que en este caso sería x cuadrado menos 10. ¿Ya? Tienen esas dos opciones, o les ponen el gráfico o les van a poner la función, por lo tanto ahí ustedes pueden reemplazar. No es que la f reemplace a la x, sino que es lo que hay dentro del paréntesis va a ser x. Lo que hay dentro del paréntesis es lo que se reemplaza por x. ¿Ya? La f, vamos a entender lo siguiente. Yo voy a tener aquí, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Ya? Este es un ejemplo para que entiendan, porque también les va a servir para cuando componen funciones. Entonces, lo que hay dentro del paréntesis es lo que se cambia por la x, porque en sí una función, claro, y es el resultado, da la letra y. Lo que es la función lo que hace es hacer variaciones o hacerle cambios a esta x. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera llamar correctamente a esta función, esta no es la función x cuadrado más 1, sino que la función es lo que yo le hago a la letra x, que en este caso lo estoy elevando al cuadrado y luego le estoy sumando 1. Vamos a ver acá. Esta función que tenemos acá en el enunciado lo que hace es elevar al cuadrado y luego resta 10. ¿Ya? Pero a esto, a 3x menos 1. Si yo tengo 3x menos 1, entonces me da este número elevado al cuadrado y luego le resta 10. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. Hay que ver qué es lo que sucede entonces con f de 5. Lo que podemos hacer, y si ustedes se fijan, aquí hay una x pequeñita y aquí hay una x grande. ¿Qué significa? Que la función real, vamos a poner la función real, ¿ya?
yo voy a tener esto mismo acá, pero en vez de la x grande, yo voy a reemplazar por esto. ¿Ya? Sí, siempre lo que se reemplaza es lo que está dentro del paréntesis. Si se fijan, aquí teníamos, lo que quiero es que noten esto, que aquí había una x pequeñita y aquí se cambió por una x mayúscula. ¿Ya? Significa que todo lo que está aquí es igual a esta x mayúscula que está aquí en grande, y ahí podemos sacar la función que depende del x en pequeño. No es que se cambien de lado, lo que pasa es que acá tenemos, son dos letras distintas. En realidad el ejercicio, para ser más entendible, debería haber sido quizás otra letra, ¿ya? Pero siempre lo que hay dentro del paréntesis es lo que vamos a introducir en la variable que tenemos de la función, y la variable es la x mayúscula. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en pequeño, lo que tenemos dentro de este paréntesis, sí, es raro el ejercicio efectivamente, pero lo que quiero que entiendan es lo siguiente, que siempre lo que hay dentro del paréntesis es lo que vamos a reemplazar por la variable de la función. Entonces, la variable es esta x mayúscula. Vamos a reemplazar lo que hay dentro del paréntesis por esta x mayúscula. ¿Perfecto? Claro, pero acá hay otra pregunta que yo les quiero hacer. Como está dentro del paréntesis, decimos que lo reemplazamos dentro de esta x. Pero lo que me están indicando, me podrían estar preguntando, tenemos dos opciones. Tenemos la opción, claro, vamos a hacer esto entonces, vamos a reemplazarlo y lo que nos dé lo reemplazamos después por 5. Entonces, si recuerdan el binomio al cuadrado, vamos a tener el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces resolvimos esto. Me queda 9 por x al cuadrado menos 6x menos 9. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a calcular. Tenemos el x cuadrado, que sería 25 por 9. ¿Cierto? Después tenemos el 6 por 5 son 30. Y tenemos el 9 al final. 25 por 9, tenemos que 25 por 4 son 100. Serían 200 por 8, 225, si no me equivoco. Menos 30 menos 9. Pero si se fijan, este resultado no coincide o no estaría coincidiendo con la respuesta que me están dando aquí en la PSU. ¿Qué es lo que me indica? Que este término que está aquí, ya, pongan atención porque igual es complejo este ejercicio. Lo que me indica es que este término que está ahí está puesto solo para confundir, ¿ya? Y este ejercicio yo lo consideraría como ambiguo, porque aquí tenemos dos opciones. Claro, ahí como dice Matías, eso es lo que yo quería que vieran. Que si hacemos eso nos da algo deforme y tenemos una ambigüedad. Tenemos una ambigüedad, ¿por qué? Porque no sabemos si me están preguntando con una función como esta o me podrían estar preguntando con una función con el x mayúscula. Si se fijan, tenemos dos variables, la x mayúscula y la x minúscula. Por lo tanto, luego de todo este trabajo que nos dimos para darnos cuenta que eso no nos servía, ¿ya? Lo que podría haber hecho desde un principio es darnos cuenta de lo siguiente, que simplemente si consideramos lo que hay dentro de ambas x, o sea, dentro de ambos paréntesis, ahí podemos formar una ecuación mucho más simple, que sería 3x menos 1 igual a 5. Y si hacemos eso rápidamente, me queda 3x igual a 6 y con esto x es igual a 2. Pero ahí tampoco da el resultado. Claro, ¿por qué? Porque necesito luego de esto reemplazar ese x igual a 2 en
esa parte, porque si se fijan nosotros teníamos que f de algo era igual a x cuadrado menos 10. Entonces ahora que sabemos que ese x vale 2, este x vale 2. Pero fíjense, si hacemos eso, nosotros no estamos preguntándonos por f de 5. ¿Ya? Gusanita. No, si nosotros reemplazamos el 2 ahí, estamos haciendo, es que eso es lo que necesito que vean. Claro, da el resultado, pero lo que quiero que vean es que este ejercicio presenta una ambigüedad. ¿Por qué presenta una ambigüedad? Por lo que yo les acabo de indicar. Vamos a borrar aquí. Vamos a poner acá. Si hacen ese procedimiento, en el fondo están reemplazando este 2 en esta ecuación de acá y efectivamente les da un resultado que sería el que ya habían indicado, ya que sería 4 menos 10 y esto les da menos 6. Pero la ambigüedad que presenta este ejercicio, sí, por eso no entiendo, es que tenemos dos variables, tenemos la x minúscula y tenemos la x mayúscula, ¿ya? Y ese es el error que presenta este ejercicio, ¿ya? Que es un ejercicio ambiguo. Si lo hacen de esta forma, si primero igualan el 5 con esto que está acá, les da que el x vale 2, el x minúsculo vale 2. Entonces este x después lo reemplazamos en la ecuación que aparece acá. Si bien el procedimiento a mí me da un resultado que sería menos 6 en un principio, ¿ya? Si bien me da ese resultado, el ejercicio presenta esa ambigüedad. Por lo tanto, ante un ejercicio así, la idea es que ustedes reclamen, pataleen e indiquen que el ejercicio es ambiguo. ¿Ya? Mejor para no seguir dando vueltas a este ejercicio, veamos el siguiente. Este ejercicio, no, este lo vamos a dejar para después. Vamos a ver este. Así no, porque es ambiguo. De hecho, hay varios ejercicios en los facsímiles del DEMRE, como no son, son solo facsímiles, no son la misma prueba que dieron en alguna parte. Ya hemos encontrado varios ejercicios que de repente presentan ese tipo de ambigüedad. Y la idea es poder mostrárselos a ustedes para que piensen un poco en la lógica del ejercicio y también sean capaces de determinar cuando un ejercicio tiene algo extraño. Y si encuentran algo extraño, la idea es que lo avisen el día de la prueba. No debería ser porque las pruebas se prueban, valga la redundancia, un montón de veces. ¿Ya? Sí, el de la sumatoria lo vamos a dejar como pregunta de desafío para que tengan un poco más de tiempo de buscarlo y la idea es que nos den las respuestas para que aquellos que no lo han visto puedan hacerlo por su cuenta y sin confundirse por la respuesta. ¿Ya? Veamos este ejercicio, que también lo mandaron al mail que les entregué en clases anteriores. Dice, ¿cuántos triángulos iguales al de la figura 8 son necesarios para embaldosar un rombo de lado 2 raíz de 3 centímetros cuyo ángulo agudo interior mide 60 grados? Entonces, primero, vamos a tener aquí, lo primero es identificar cuál es el rombo. El rombo es como una especie de cuadrado, pero ladeado. Ahí tenemos un rombo. La gracia del rombo es que todos sus lados miden lo mismo, por lo tanto todos sus lados miden 2 raíz de 3. 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 y 2 raíz de 3. ¿Ya? Todos sus lados miden lo mismo. Entonces dice que su ángulo agudo mide 60 grados. Entonces si este lado mide 60 grados, vamos a tener que este también mide 60 grados porque sus ángulos opuestos miden lo mismo. Si ambos miden 60 grados, ¿cuánto deberían medir estos ángulos aquí más grandes? ¿Se acuerdan cuánto miden los ángulos interiores de un cuadrilátero cualquiera? Claro, entre ellos dos suman 120 y en total los ángulos interiores deben sumar 360 grados. Por lo tanto, tenemos 360 y si sumamos estos dos ángulos de acá me da 120.
360 menos 120 nos da 240 y 240 distribuidos entre estos dos ángulos, cada uno mide entonces 120. ¿Ya? Tenemos ahí entonces formado nuestro rombo. Efectivamente, como dice Coti, 120 cada uno. Tenemos formado nuestro rombo y queremos ver con cuántos de estos triángulos podemos, ahí sí, con cuántos de estos triángulos podemos embaldosar este rombo. Entonces lo primero que vamos a ver qué relación podríamos encontrar entre este triángulo y el rombo que tenemos aquí a la izquierda. Si hacemos Pitágoras, por ejemplo, con este triángulo de acá, podemos determinar este cateto que no nos están dando la medida. Entonces, ¿cómo sería Pitágoras en este caso? Sería la hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado entonces, menos el cateto al cuadrado, me da igual al lado CA al cuadrado. Esto me da 4 menos 1 son 3, por lo tanto, me da que el lado me da raíz de 3. El lado sin medir vale solo raíz de 3. ¿Cierto? Porque tenemos acá, este lado al cuadrado me da 2 al cuadrado son 4. Este al cuadrado me da 1. Y eso es igual al lado al cuadrado. Entonces esta resta me da 3 y si saco raíz me da raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto este lado mide raíz de 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si se fijan, tenemos que este lado mide raíz de 3 y tenemos que ver también qué es lo que pasa con los... ¿Se tiene que restar? Sí, porque tenemos la hipotenusa menos un cateto. Recuerden que para Pitágoras son los dos catetos, la suma de los dos catetos al cuadrado da la hipotenusa. Pero en este caso tenemos la hipotenusa y tenemos uno de los catetos. Por lo tanto, para saber el que falta, a la hipotenusa le restamos el otro cateto. ¿Ya? Hasta ahí. La idea es que vayan haciendo todas esas preguntas porque ocupemos estas clases que son extra, efectivamente para eso, para ver todas las dudas que les vayan quedando. ¿Ya? Perfecto. Y lo que tenemos que ver ahora, tenemos que ver qué es lo que pasa con los ángulos dentro de este triángulo. Entonces aquí vamos a ocupar también, a ver, ¿por qué queremos ver cuáles son los ángulos? Porque en alguna parte al momento de rellenar esta figura con este triángulo tenemos que hacer la unión de cada parte para que los ángulos coincidan con los ángulos interiores de este rombo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, si me fijo en este ángulo de acá, y yo, por ejemplo, hiciera el seno de este ángulo que está acá, el seno sabemos que es el lado opuesto dividido hipotenusa. Entonces vamos a tener aquí seno de qué ángulo me da 1/2. Ustedes ya saben. ¿Qué es el seno de qué ángulo da 1/2? ...30, efectivamente, Catas ha adivinado, este ángulo mide 30. Entonces, si aquí tenemos un ángulo de 90, uno de 30, el de acá mide 60. ¿Ya? Entonces vemos que esto ya podría tener alguna similitud con lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque fíjense que... No, adivinado, no, lo calculó correctamente. Fíjense que este triángulo tiene un ángulo que mide 60, entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo ponemos de este lado? Lo vamos a invertir y lo vamos a poner en este extremo. Vamos a poner aquí, lo voy a hacer más grande, voy a copiar aquí, ya, es el mismo rombo supuestamente. Ahí. Entonces, si hago coincidir este ángulo de 60 aquí, por ejemplo, tendría algo, no me va a quedar exactamente igual, pero de hecho no me va a quedar para nada igual. Ahí. Entonces aquí fíjense que va a haber raíz de 3. Entonces yo a este lado de acá podría poner otro triángulo. Para acá.
donde hiciera coincidir este raíz de 3 para que la suma sea 2 raíz de 3. ¿Ya? Ahí llevo dos triángulos. Entonces aquí tendría el ángulo de 60, aquí quedarían 30. Y si puse el otro de esta forma, aquí no me quedaría de esta forma, me quedaría algo así. No, está todo feo el dibujo. Vamos a borrar. Sí, lo vamos a tratar de hacer al revés. Vamos a tratar de ir del triángulo al rombo. ¿Les parece? Vamos a borrar entonces. Si no nos resulta llenando el rombo, vamos a intentar hacerlo al revés. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí, sabemos que el ángulo de acá era de 60. Entonces vamos a poner, aquí vamos a tener el primero, ¿ya? Donde este medía 60 y este 30. A continuación de este vamos a poner otro. Ya, lo vamos a poner así, recto. Ahí. Ya lo vamos a poner en la misma posición. Entonces aquí teníamos 60 y aquí teníamos 30. ¿Ya? Y aquí ya tenemos raíz de 3. Perdón, 2 raíz de 3. ¿Ya? Ahí sí. Tenemos entonces, ¿vamos bien hasta ahí con esos dos? Juntamos, invertimos este triángulo y los pusimos uno arriba del otro, cosa que la suma de sus diagonales, no son las diagonales, esto, sí, aquí está erróneo. Porque tenemos que ponerlos, sí, ahí está malo. Porque los vamos a poner de esta forma. Sí. Si juntamos, teníamos que la base, vamos a partir con la base. Entonces, la base tenemos aquí 1, podríamos ponerlo así, por ejemplo, 2. Ahí sí, tenemos, esto mide raíz de 3, esto mide raíz de 3, esto mide 1. Y ahí tenemos abajo el 2 raíz de 3, ¿cierto? Porque necesitamos que... Ahí sí, ¿cierto? Y aquí tenemos, si tenemos que esto mide 1, aquí tenemos un ángulo de 30. Por lo tanto, para que la parte de acá sume 60, tenemos que poner otro triángulo con la parte de 30 hacia acá. Y esto de aquí mide 2, ¿cierto? Entonces, si queremos que este de acá mida, este ángulo que voy a poner aquí mida 30, tenemos que poner... Vamos a ver, tenemos aquí, ahí sí, ahí me queda algo así, ya, ahí me queda inclinado, tendría el 60 acá, 60, 60, y aquí tendría el ángulo recto, se va entendiendo ahí, y este mide raíz de 3, ya, aquí voy a poner otro de raíz de 3 y juntaría para acá porque esto mide 90 y aquí podría juntar todos los de 60, por ejemplo, 60, 30. Está complicado, ¿cierto? Ya, pero ¿van llegando a algún resultado? Fíjense que fíjense lo que tenemos acá.
Claro, por conclusión todos los ángulos de 60 van al centro, pero aquí me faltaría algo más. Si yo pusiera entonces, claro, por conclusión todos los ángulos de 60 van al centro. Y nosotros sabemos que vamos armando esta figura y nos estamos dando cuenta que todos los ángulos de 60 van al centro. Entonces, ¿con cuántos ángulos de 60 podemos formar 360 grados? Fíjense en esto. Llevamos esta parte del dibujo. Vamos a poner acá. Llevamos esta parte del dibujo, ¿cierto? ¿Y con cuántos ángulos de 60 yo podría formar los 360 grados? Con 6. No, con 6. Si tengo 6 por 60 me da 360, porque tengo que formar la circunferencia. Por lo tanto, tendría que intentar armar esto con 6 triángulos. Pero, si se fijan, vamos a tener aquí, ya, sería efectivamente con 6. Pero la pregunta es la siguiente. Si bien yo sé que necesito 6 para formar el ángulo del centro, ¿podré formar esa figura? Quizás la pregunta inicial que tendríamos que hacernos es si es que podríamos o no formar esta figura. ¿Cierto? Yo creo que por ahí tendríamos que partir. ¿Podemos formar efectivamente esa figura? Porque fíjense que acá tenemos 3. Tenemos 3 triángulos y formamos recién la mitad de la altura de este rombo. Si pusiéramos otros 6, o sea, otros 3, formaríamos esta figura. Si los pusiéramos de la misma forma en la que armamos este de acá, tendríamos una figura más o menos así. ¿Ya? Sería más o menos así. Si pusiéramos los otros 3. Pero formaríamos la mitad de la altura. ¿Ya? Eso es lo que quería que vieran. Voy a dibujarlo de nuevo para que quede más claro. Nosotros hasta ahora, ¿ya? Si bien este ejercicio está siendo complicado, pero esa es la idea de los ejercicios que vamos a hacer estas clases, que sean ejercicios que los hagan pensar un poco más y poder salvar un poco más de puntaje. Ya, fíjense lo que habíamos hecho hasta ahora. Hasta ahora ubicamos 2 triángulos de esta forma. Ahí. En donde este medía raíz de 3, aquí había raíz de 3, esto medía 1 y aquí teníamos 2 y 2. Los pusimos de esa forma. ¿Ya? Pero miren, vean esta parte. Tenemos aquí 2 triángulos, porque la idea es que cada lado de este rombo sea 2 raíz de 3. Dijimos que si poníamos acá otro triángulo, nos quedaría de esta forma. Aquí tendríamos la medida raíz de 3 y aquí nos quedaría la medida 1. Me quedo medio chueco. Acá. Fíjense que voy a poner otro acá. Vamos a poner así. Tendría otro acá. No me queda muy bien. Ahí sí, porque esto mide 90. ¿Ya? Y no sé qué hice con el lápiz. Ahí sí. ¿Ya? Más o menos. ¿Van siguiendo este dibujo? Sí, también era una opción gusanita. Pero la idea es que veamos el dibujo. ¿Ya? Tratemos de pensar en lo siguiente. Llevamos 3 triángulos. ¿Ya? Llevamos 3 y tenemos esta figura.
Si yo pusiera estos mismos 3 hacia el otro lado, si los copiara, tendría esto. ¿Cierto? Aquí tendría esa figura. Si pusiera 3 más a este lado, ¿cierto? Tenemos 3 aquí a este lado. Si pusiéramos otros 3 tendríamos esa figura. Ponemos los mismos 3 pero invertidos. Pero aquí la altura es recién raíz de 3. Sí, hay que preocuparse de los ángulos y en la posición que los ponemos. ¿Ya? Pero si se fijan, construyendo los 3 primeros, ¿ya? La idea es que formáramos aquí un ángulo de 60 grados. Entonces, claro, si formamos con 3 esto y luego copiamos los otros 3, tenemos un rombo ya casi parecido. Lo que necesitamos es agregar la misma estructura a este lado para que la suma sea raíz de 3. ¿Ya? Es solo la mitad. Por lo tanto, en total necesitamos 12 triángulos. Vamos a... Ahí. Entonces, la respuesta correcta son 12. Con esos 12 nosotros podemos completar la figura. Ya vemos que con 6, la idea, vamos a repetir. Si yo copiaba lo que yo necesitaba en este ejercicio, ya era... Cuando dibujamos el primer rombo nos dimos cuenta que tenía un ángulo interior que medía 60, ¿cierto? Claro, entonces si yo juntaba 2 de estos triángulos, juntaba 2, que tuvieran aquí el ángulo de 30, formaba los 60. De esa forma yo tenía aquí lo siguiente, que esto valía raíz de 3, esto valía raíz de 3. Y esto de acá mide raíz de 3. Y esto de aquí mide 1. Entonces aquí tengo un cuarto de la figura, porque si yo copio ahora estos 3 triángulos de acá, los copio a este lado, me va a quedar algo similar a un rombo. O sea, me va a quedar efectivamente un rombo. Y lo que necesito ahora es copiar esta estructura, pero aquí encima para que me dé lo que me pedían, que era que este lado midiera 2 raíz de 3. Claro, eso es lo otro, pero no sabemos que lo que podemos hacer es sacar también el área del rombo y calcular el área de esto, pero no es suficiente sacar las áreas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si estas figuras calzan una dentro de la otra. Podemos tener, por ejemplo, varios pentágonos, cuya la suma de las áreas de los pentágonos de la misma área que el rombo, por ejemplo, pero sabemos que un rombo no lo vamos a poder llenar solo con pentágonos, por lo tanto, nos basta con calcular la área y luego dividirla para ver si podemos llenarlo de esa forma. ¿Ya? Por eso que hicimos esto del dibujo, porque ahí podemos ver efectivamente si caben o no dentro de la figura. ¿Ya? La idea es que veamos si es que por un tema de ángulo podemos llenar una figura dentro de la otra. ¿Ya? Ahora, es un Tetris en matemáticas, como dice Nati. ¿Ya? Lo principal, que espero que hayan visto esto, que si bastaba con que yo formara 3 triángulos para ver que luego podía copiar los otros 3 y formar la mitad del rombo. Por lo tanto, yo en total podría tener 12 para formar la figura completa. Y de que hay que tener imaginación, hay que tener mucha imaginación para esta parte de matemática, en donde vemos cosas más abstractas y hay que acostumbrarse a tratar de dibujar, de mover figuras, ya queda poco tiempo para la prueba, pero les recomiendo que desde ya vayan tratando de dibujar un poco en geometría y hacer alguna de estas cosas. Veamos el siguiente ejercicio, que espero que sea un poco más fácil, pero efectivamente la idea es que sean más complejos estos ejercicios, porque si hacemos ejercicios fáciles no cumpliríamos tanto con el objetivo, que es que estén preparados para lo que se viene. ¿Ya? No mueran. La idea es que veamos ejercicios difíciles para que además después cuando den la prueba la encuentren muy fáciles. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio, pero antes, si eres inquieto y quieres ser líder de tu propia historia, emprende el camino del éxito. Postula a Ingeniería Comercial en la U Mayor, donde por un año adicional podrás optar al grado de magíster.
Ingresa a omayor.cl y toma una decisión de futuro. Pequeños comerciales. Y a la vuelta de estos comerciales, veamos este ejercicio. Dice que el A% del 5% de B es C y el B% del 10% de C es A. Entonces la relación entre A y C es... Ya, pero estos mismos ejercicios están sacados del DEMRE. Así que veamos qué pasa con este ejercicio. Lo primero que vamos a tratar de calcular es esto. El A% del 5% de B que dice que es C. Entonces primero calculemos hasta acá. El A% del 5% de B. Entonces para hacer este tipo de cosas hay que ir de atrás hacia adelante. Primero vamos a calcular el 5% de B. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Entonces para calcular el 5% de B tenemos que B es el 100%. Por lo tanto yo quiero calcular el 5%. Y con esto tenemos que el 5% de B es B, vamos a poner acá, sería B por 5 partido 100, que es lo mismo que decir B por 0,05. ¿Sí? ¿Ya? ¿Están bien ahí? Tenemos B por 5 y luego dividimos por 100, por lo tanto es lo mismo que decir que el 5% de B es B por 0,05. Y ahora a esto le vamos a sacar el A%. Entonces B por 0,05 va a ser mi nuevo 100%. Y a esto quiero calcularle el A%. Por lo tanto esto va a ser A por B por 0,05 dividido 100. ¿Ya? Y me dicen que entonces esto sería el A%, esto sería igual a X, que era el A% que queríamos calcular. Entonces esto es el A% del 5% de B. Y me dicen que esto es igual a C. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí mientras. ¿Ya? O podríamos pasar el 100 al otro lado o seguir dividiendo, pero da lo mismo, podemos pasar al otro lado. Entonces ya tenemos una relación, después la vamos a trabajar más para ver qué es lo que podemos hacer. ¿Ya? Tenemos ahí una relación, sacamos el A% del 5% de B. Y ahora vamos a sacar el otro lado, el B% del 10% de C. Entonces vamos a tener el 10% de C, según esta propia lógica, para no hacer de nuevo el triángulo, la regla de 3, el 10% de C va a ser C por 0,1, ¿cierto? Porque al final me va a dar 10 por C dividido 100. Y luego esto queremos sacarle el B%. Entonces esto va a ser mi 100% y quiero sacarle el B%. Entonces esto va a ser B por C por 0,1 partido 100. Ahí tengo mi otra relación. Entonces, ahora, cuando yo quiero relacionar B, o sea, quiero relacionar A con C, lo que voy a despejar es B, es una especie de igualación. Ah, y esto decían que era igual a A, me había faltado eso. Voy a despejar, en ambas ecuaciones voy a despejar B, ¿ya? Porque yo voy a igualar a ambos lados. Entonces de aquí, si despejo B, me queda que B es igual, a C, ¿cierto? Por 100 dividido A por, vamos a poner por 0,5, o sea 0,05. Y si despejo a este lado B, me queda que B es A por 100 dividido C por 0,1, ¿cierto? ¿Dónde se perdieron? Lo que hice fue, en la relación que encontramos primero, despejamos B, ¿ya? En el fondo lo que escribí acá, esto de acá, es B despejado de esta ecuación, ¿ya? Pongan atención. Lo que hice, esto que escribí acá, es lo que ocurre si yo despejo B de la ecuación, ¿ya? Despejé B, ¿sí?
Claro, pero yo estoy despejando B. Y dividido 100, acuérdense que acá dividimos 100, habíamos encontrado esta relación. Esta relación a mí me indicaba que era el A% del 5% de B, y eso es igual a C. Y acá yo tengo, a este lado de acá, tengo el B% del 10% de C, que es igual a A. Entonces, como yo tengo que encontrar una relación entre A y C, voy a despejar B. ¿Ya? Despejo la que no voy a usar en el fondo. Entonces, si esta de aquí abajo yo despejo B, me da eso. ¿Ya? Claro, despejo esto, despejé B. Y ahora de la otra relación que encontramos también despejo B. Si despejo B de esta de acá, me da eso. Y como ambas son igual a B, yo las puedo igualar. ¿Ya? Sí, podría ser así también en vez de ocuparlo como decimales. ¿Ya? Sí, no hay problema. Se puede también dejar, en vez del 0,05, se puede dejar este como 5 dividido 100. ¿Ya? Es lo mismo. Pero la idea se entiende. Despejamos B en cada una. ¿Hasta ahí bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces ahora que igualamos B, porque ambas expresiones son igual a B, yo puedo simplificar. Entonces S se va con S. Si dejaba este como 5 dividido 100 y este como 1 dividido 100, se me va S dividido 100 y S dividido 100. Puedo pasar el A, entonces vamos a poner el limpio acá lo que llevamos. Tenemos C partido A por 5 igual a A partido C por 1. Entonces ahora podemos pasar multiplicando el A para allá, C para acá y el 5 para allá. ¿Ya? Me falta algo. Sí. Era 10 partido 100. Entonces ahí sí me faltaba un 0. Ahí sí. Entonces aquí hay un 10. Entonces, si se fijan, en todas despejan A. Entonces vamos a pasar este A para allá y el C por 10 para allá. Entonces me queda 10 por C cuadrado dividido 5 igual a A cuadrado. Se simplifica esto y me queda entonces que A al cuadrado es igual a 2C cuadrado. Ahí sí. Era la alternativa A. ¿Se entiende ahí sí? ¿Cierto? Porque pasamos el 10 para allá. Ahí sí. Entonces tenemos que era la alternativa A. Este ejercicio, si bien era también un poco más largo, salía que era la C. No, porque tenemos ambos al cuadrado. Fíjense que para acá pasa multiplicando un C y para acá pasa multiplicando el A. Entonces en alguna parte, hagámoslo de nuevo, esa parte, no hay problema. Miren, vamos a copiar esta ecuación al otro lado. La vamos a copiar como la teníamos en un principio. Y ahí borré, pero la alternativa E seguro no era, así que no importa. Vamos a limpiar aquí un poco la pizarra. Entonces vamos a ver el tema algebraico principalmente. ¿Ya? Sí, lo vamos a escribir de la otra forma. Teníamos que por un lado teníamos C por 100 y aquí teníamos dividido por A y el 0,05 era 5 dividido 100. Y esto era igual a A por 100 dividido C por 10 partido 100. Ahí sí, lo trabajamos como fracción. Entonces, tenemos que ese 100 se simplifica con ese 100. Y de estas dos de aquí abajo, ese 100 también se simplifica con ese 100. Entonces nos va a quedar C partido A por 5 igual a C por 10. ¿Ya? Vamos a pasar el A multiplicando a este lado.
y el c por 10 al otro lado. Entonces me queda c por c, c cuadrado. Y aquí me queda, el 10 también estaba multiplicando ahí abajo, así que lo pasamos. Y abajo vamos a dejar el 5. Y para el otro lado pasamos la letra A y con la otra A me queda un A cuadrado. Ahí sí. Entonces ahora el 10 lo simplifico con el 5 y me queda un 2. Por lo tanto ahí me queda que A cuadrado es igual a 2 por C al cuadrado. Ahí sí. Y era la alternativa A. ¿Ya? Ahí sí. Qué bueno que hayan entendido. Entonces nos vamos, ¿qué les parece si nos vamos unos 5 minutos en vez de 10? Y vamos a dejar entonces, para irnos a un pequeño recreo, la pregunta desafío. Vamos a dejar aquí la pregunta desafío que les tenía preparada para hoy. Ahí. Vamos a sacar esto de ahí. ¿No alcanza a ver? Ahí sí. ¿Ya? Ahí se ve entonces. ¿Qué les parece? 5 o 10 minutos, escojan ustedes. Son 10 para las 4 y vamos a estar hasta las 4:30. Ya, pero la idea es que nos diga la respuesta. ¿Ya? Vamos a volver entonces en 5 minutos. Traten de no decir la respuesta para que la gente pueda hacer el ejercicio. ¿Ya? Vamos a dejar entonces. Vuelvo entonces 5 para las 4 de la tarde.
Ya, volvemos entonces. Ya. No tengo cómo abrir ahora acá mi correo, así que las preguntas que me envíen hoy día, lo más probable es que salgan en la clase de mañana, ¿ya? Así que ahí les dejé mi mail y mañana podemos hacer las que me manden el día de hoy. Recuerden que nos quedaría entonces mañana de 6:30 a 8. Y el día jueves también, de 6:30 a 8 serían las últimas clases, así que manden todo el material. Ahora no les prometo que alcancemos a ver todo si es que me mandan mucho, pero si seguimos la lógica, para esta clase me mandaron 4 ejercicios, así que no creo que me lleguen tantos, pero tratemos de hacer todos los que me manden entre mañana y el jueves, ¿ya? Veamos este ejercicio que también me habían mandado, este es uno de los que me mandaron al correo. Ya, dice, considerando que para todo número entero positivo K se tiene que, hay aquí una serie, ¿ya? Hay una ecuación, ¿ya? Que en el fondo esto de acá lo podemos escribir de esa forma, y esto es lo más importante para el ejercicio. Ya, entonces, dice, la suma de los primeros 99 términos de esta forma que me están indicando acá, con K, un número entero positivo, es decir, y hay que hacer esta suma que está acá. Pero lo que podríamos hacer, bueno, independiente del ejercicio, ya que aquí están proponiendo hacer algo después de la PSU, lo que podríamos ver es tratar de hacer quizás una especie de ayuda online con el tema de las postulaciones a las universidades, un poco de orientación vocacional, podríamos tratar de ver algo de ese estilo, si les parece, ¿ya? Que ahí también me manejo un poco en el tema vocacional, ¿ya? Lo voy a proponer. La próxima clase vamos a ver si es que podemos hacer algo de ese tipo, ¿ya? Pero volvamos al ejercicio. Lo importante de este ejercicio es trabajarlo con esto que está acá. Veamos qué es lo que pasa cuando sumemos, ¿ya? Cuando sumemos los primeros términos. Entonces, si en vez de ocupar esta secuencia que está aquí a la izquierda, ocupamos la que está a la derecha, vamos a tener, por ejemplo, que el primer término va a ser 1 dividido 1 menos 1 dividido 2. Ese es el primer término. El segundo término va a ser 1 dividido 2 menos 1 dividido 3. Ya, este es el primer término, el segundo término. El tercer término sería 1 dividido 3 menos 1 dividido 4. Y si se fijan, si juntamos el último término del primer dígito con el primero del segundo, si juntamos estos dos, entre ellos se anulan. Entonces tomamos el segundo término del primer dígito con el primero del que viene y se anulan. ¿Ya? Y si seguimos esta lógica, vamos a tener que se van a anular todos los términos excepto el primero y el último, que el último va a ser menos 1 dividido 99. Perdón, 1 dividido 100, porque es el término 99. Sí, ese es el... Claro, pero son 99. Empezamos en el número 1 y el último término, vamos a escribir el penúltimo término, va a ser 1 dividido 98 menos 1 partido 99 más, y ese va a ser el último, 1 partido 99, entonces eso se van a anular y va a quedar menos 1 partido 100. Entonces van a sobrevivir el primero y el último. Entonces vamos a tener 1 menos 1 partido 100. Esos son los que van a sobrevivir. Tenemos como mínimo común el número 100. 100 por 1 son 100. Y de 100 para llegar a 100, 1. Entonces esto me queda 99
dividido 100. Y con esto era la alternativa B. No era muy complejo, solo que tenían que ocupar la segunda parte que les estaban indicando acá. ¿Ya? No era difícil, se ve complicado, pero si se ponían a trabajar el ejercicio era muy fácil. ¿Ya? Hasta ahora bien, vamos a seguir entonces. Vamos a buscar acá. Y vamos a ahí. Dice el ejercicio, dice lo siguiente, no se alcanza a ver, pero dice sea n un número entero, ¿cuál de las siguientes? ¿Lo vieron con el? ¿Lo hacemos igual o pasamos a otro ejercicio? Ya, si igual traje varios y por la hora vamos a alcanzar. Ya, hagámoslo igual por si acaso. Dice, n es un número entero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Entonces, dice que 2 elevado a n es un número entero divisible por 2. ¿Qué significa que sea divisible por 2? Divisible por 2 significa que yo lo voy a poder dividir por 2. Y si lo puedo dividir por 2 es porque lo puedo escribir como una multiplicación por 2. Entonces, si tengo 2 elevado a n, y yo lo voy a querer escribir como 2 por algo, si lo logro escribir de esa forma, ¿ya? Es porque es divisible por 2. Entonces, para escribirlo de esa forma, yo lo tendría que multiplicar por 2 elevado a n menos 1. ¿Cierto? Entonces, si yo lo logro escribir de esta forma, es porque es divisible por 2. Y dice que n es un número entero, ¿ya? Por lo tanto, 2 elevado a n, ¿es un número entero divisible por 2? Sí, porque lo acabamos de dividir. Pero no, a ver, lo cual no se cumple para enteros negativos. ¿Por qué? Aquí me están diciendo que n es un número entero. ¿El 0 forma parte de los enteros? Sí. Y si n es 0, es lo mismo, porque aquí voy a tener 0 menos 1, 1. Y si n fuera 0, por ejemplo, yo voy a tener 2 por 0 menos 1. Entonces voy a tener 2 elevado a 1 por 2 elevado a menos 1, y eso es 2 elevado a 0. No, porque da lo mismo, no es, fíjense que si el n vale 0, esta relación sí se cumple. ¿Sí? ¿Lo ven? Busquen cualquier otro número, por ejemplo, escojamos un negativo, si n vale menos 3, vamos a tener ahí. Entonces esto lo voy a poder escribir como 2 por 2 elevado a menos 3 menos 1, eso es menos 4. Entonces 2 elevado a menos 3 lo puedo escribir como 2 por 2 elevado a menos 4. Y menos 4 más 1 es menos 3. ¿No entendieron? Miren, no, aquí el tema no es como sacar el resultado, sino que es si se cumple siempre esta relación. Fíjense acá. ¿Ya? Yo lo que quiero es comprobar si la relación que escribí arriba es correcta. Porque si lo logro escribir de la forma que tengo ahí arriba, significa que 2 elevado a n es divisible por 2. ¿Ya? Sí. Hay que probar con números negativos y positivos. Lo ideal es que sí, que lo probemos si es que no estamos seguros. ¿Ya? No, no es para sacar un número cardinal. Que es divisible, que 2 elevado a n sea un número entero divisible por 2, ¿ya? Lo que se refiere es que yo tengo que intentar, fíjense que tengo que ver que esta relación se cumpla, ¿ya?
Con 0 sí se cumple. Fíjense que si yo digo el n igual a 0, yo tengo el 2 elevado a 0, es igual a 2 por 0 menos 1. Y si se cumple esta relación, porque aquí yo tengo 2 elevado a 1 por 2 elevado a menos 1, me da 2 elevado a 0. ¿Ya? Si se cumple. No, es que estamos trabajando con las potencias, no con los números. ¿Ya? Fíjense que no estamos multiplicando, estamos elevando a 0. ¿Por qué menos 1? Porque nosotros ocupamos esta parte. Estamos ocupando esta relación. Porque yo les dije que si yo quiero que sea divisible por 2, si yo esto lo quiero divisible por 2, lo tengo que escribir como 2 por algo. Entonces, si funciona esa forma de escribir, significa que es divisible por 2. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar esto por cualquier número y vamos a ver que esta condición se cumple. Ahora, ¿ya? Entonces esta condición se cumple, por lo tanto esta es verdadera. ¿Ya? 2 elevado a n es un número entero divisible por 2. Pero a ver, ¿hasta ahí sí? A ver, dice que un medio se multiplica por 2. Con un número negativo, si probamos con un número negativo, ¿ya? Aquí, esta es la parte que quería que vieran. Lo primero es entender esto, ¿ya? Que esto hasta aquí se cumple. Pero ¿qué es lo que pasa si probamos con un número entero? Si bien probamos con un número entero, esta relación sí se cumple, ¿ya? Por menos 3, menos 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si probamos con un número negativo, sí, eso es lo que quiero que vean. Si probamos con un número negativo, de por sí, el negativo es un entero. Pero cuando yo pruebo con un negativo, acuérdense que esto queda de esta forma. ¿Y esto es un número entero? ¿Ya? Esto no es un número entero, es un número racional. Por lo tanto, lo que falla la número 1 no es en que sea divisible por 2, porque sí es divisible por 2. Pero el 2 elevado a n no siempre va a ser entero. ¿Ya? ¿Ahí sí? ¿Se entiende? Eso es lo que quería que vieran. Esta relación sí se cumple. El 2 elevado a n sí es divisible por 2. Pero no siempre va a ser un número entero porque el n puede ser negativo y al ser negativo no me da un entero. ¿Ya? Veamos la número 2. Dice que 1 partido 2 elevado a n es un número menor que 1. Tampoco es correcta porque aquí pasa todo lo contrario. Si yo ocupo el 2 elevado a n con un negativo, esto me queda 2 elevado a 3 y es mayor que 1. ¿Ya? Por lo tanto, ocupo la misma lógica que el de arriba para ver que, o sea, eso, vamos a poner ahí, no. Ocupamos en la misma lógica, ocupando un negativo, me da que es un número mayor que 1. Entonces, la 2 tampoco es. Y veamos la 3, que dice que 2 elevado a n menos 2 elevado a n menos 1 es igual a 2 elevado a n menos 1. Pasemos, por ejemplo, sumando al otro lado. Me queda 2 elevado a n igual a 2 elevado a n menos 1. Voy a borrar un poco, o lo voy a anotar aquí abajo. Voy a anotarlo acá. Si paso sumando al otro lado, me queda 2 elevado a n igual a 2 elevado a n menos 1 más 2 elevado a n menos 1. Por lo tanto, tengo dos veces el 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Se factoriza o, como siempre que sumamos dos cosas iguales, es lo mismo que multiplicarlo por 2 a n menos 1. Entonces aquí sumamos las potencias. Tenemos 2 elevado a 1 por 2 elevado a n menos 1
me queda 2 elevado a n. Por lo tanto, la 3 sí es correcta. Y en esta clase entonces, o en este ejercicio, la alternativa era solo 3. ¿Ya? Ahí sí, ¿se entendió la tercera parte? Avanzamos entonces con el próximo ejercicio. Sí, se puede hacer factorizando, es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿No entendí la última? Lo que hice acá fue pasar el menos 2 elevado a n menos 1, lo pasé sumando al otro lado. Y nosotros sabemos que cuando tenemos dos cosas iguales que se suman, es lo mismo que escribir 2 veces ese número. ¿Ya? Es lo mismo. ¿No? ¿Se entiende? Como teníamos 2 veces este mismo número, es lo mismo que multiplicar por 2. ¿Ahí sí? Perfecto. ¿Ven? Esto era mucho más fácil, hacerlo de esta forma mucho más fácil que factorizar, creo yo. Veamos acá. Ahí, vamos a achicar la pantalla. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes expresiones describe todos los términos de la secuencia? Y aquí tenemos una secuencia para los números enteros positivos desde el 1 hasta el 6. ¿Ya? En el fondo es cómo podemos escribir esta secuencia. ¿Ya? Mientras piensan el ejercicio. ¿Sabes cómo se logra transmitir una clase como esta? Si eres de los que quieres saber cómo funciona la tecnología, toma una decisión de futuro. Postula Ingeniería Civil Electrónica y obtén tu título en un semestre menos que otras escuelas. Conoce más en umayor.cl. Ya, ¿lo hicieron también? Entonces, avancemos. Acá hay uno de funciones. En este, el de aquí arriba, el de secuencia, o este de acá. Ya. Fíjense en lo que yo les quiero comentar sobre este ejercicio, ya que tenemos de funciones, es que cuando tenemos, si bien habíamos dicho en el ejercicio anterior que todo lo que estaba dentro del paréntesis era lo que reemplazábamos por X, el de secuencia, los de secuencia lamentablemente toman mucho tiempo para poder solucionarlos, porque hay que ver la lógica del ejercicio, ¿ya? Pero la idea es relacionar cada término, relacionarlo con el número de la posición que tiene la secuencia. O sea, por ejemplo, este de acá está en la posición 1, el que viene acá es la posición 2, el que viene acá es la posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Entonces tratar de escribir cada término, tratar de relacionar cada término con el número de la posición, cosa que después, si queremos predecir el término, la posición 21, basta que al 21 lo multipliquemos, lo dividamos, lo sumemos, lo restemos, hagamos algún proceso para que de la posición pase al número de la secuencia. ¿Ya? Veamos el ejercicio que está abajo, porque este lo pueden buscar en las clases que hicieron con el profe Nico. Acá. Entonces, este es de funciones y lo que les quería comentar de este tipo de ejercicios es que la importancia que tiene lo que hay dentro del paréntesis. Les voy a reiterar algo que dije al principio, para que puedan hacer, por ejemplo, composición de funciones o ejercicios como este, si bien este igual no es tan complicado, vean siempre la función como qué es lo que le provoca o qué es lo que le hace a lo que hay dentro del paréntesis. Entonces la función ya no la vamos a llamar como x cuadrado menos x más 3, sino que vamos a nombrarla por lo que le hace al x. Entonces esta función bajo esa lógica sería elevar al cuadrado, restar el número y sumar 3.
Entonces, si lo nombramos de esa forma, cuando nos cambian el x por otra cosa, va a ser más fácil porque sabemos que lo que hace la función es, primero eleva al cuadrado, por lo tanto, primero eleva al cuadrado, luego le resta el mismo número y luego le suma 3. Entonces, si hacemos eso y si sabemos, nos acordamos de binomio al cuadrado, tenemos el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Acá, como tenemos un paréntesis, me queda menos 1 más x y luego le vamos a sumar 3. Entonces, aquí ese término se va con este de acá. Tenemos 2x más x, me queda menos x. Acá tenemos más x cuadrado y más 3. Si reordenamos todo esto, me queda x cuadrado menos x más 3. ¿Ya? Ahí estamos bien. Sí, Jamona andaba desaparecida. la echaba menos aquí en las clases. ¿Ya? Este ejercicio igual era más simple, ¿ya? Alcanzamos a hacer otro más. Recuerden que mañana también tenemos clase, ¿ya? Mañana también tenemos clase desde las 6:30 hasta las 8. Mañana eso, de 6:30 a 8, puntual. Ya creo que antes igual tienen clases, pero al menos la de matemática va a ser desde las 6:30 hasta las 8. Veamos acá este ejercicio que dice la suma de 3 números impares consecutivos es siempre. Entonces, lo primero que mañana en la clase, de las preguntas que me manden hoy día al mail, ya porque estamos haciendo ahora solo repasos y nos quedan solamente 2 clases, la del martes y la del jueves. La de hoy nos quedan 11 minutos, hasta las 4:30, ya porque después se viene otra clase. ¿Ya? Veamos. Por eso, mándenme hartos ejercicios de funciones, traten de mandarme ejercicios para yo saber qué es lo que específicamente tenemos que ver. El lunes que viene ya no tenemos clases, solamente hasta el jueves. ¿Ya? Por eso, mándenme, acá les voy a dejar. Ya, mándenme el link de, hay muchos ensayos en internet, así que me mandan el ensayo y la pregunta y yo la subo, ¿ya? Volvamos, ocupemos estos 10 minutos que nos quedan, veamos este ejercicio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir 3 números impares consecutivos. Entonces nosotros tenemos que 3 números impares, podemos escribir por ejemplo 2x menos 1 es un número impar. El número impar consecutivo que le sigue es 2x más 1 y el consecutivo que le sigue es 2x más 3. ¿Ya? Ahí tenemos 3 números consecutivos impares, ¿cierto? Este es impar. Si le sumamos 2 tenemos el próximo impar. Si le sumamos 2 tenemos el siguiente impar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los 3 números impares. Y si los sumamos, me va a quedar, son 6x, tenemos menos 1 más 1 se van, me queda 6x más 3. Entonces aquí con esto representamos la suma, no, porque como dice Cosme Fulanito, tenemos 2n menos 1 es impar. Pero el 2n, como el fulanito pone lo siguiente, 2n menos 1, 2n y 2n más 1. 2n no es impar, es par. Por lo tanto, ese no va en la secuencia. ¿Ya? Ese es par, por eso no va. ¿Ya? Por eso van estos de acá, estos son 3 impares. Si gustan, los pueden reemplazar el x por 0, x por 1 y después por... reemplacen el x por cualquier número y les van a dar 3 números impares consecutivos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la suma de 3 números
impares consecutivos. Yo esto lo puedo factorizar por 3, por ejemplo. Lo factorizo por 3 y me queda 2x más 1. Entonces lo puedo escribir de esta forma. Por lo tanto, esta expresión que puse aquí, ¿es divisible por 3? Sí, porque habíamos dicho que para que fuera divisible por un número, bastaba con que lo escribiéramos como la multiplicación de ese número por otra cosa. Por lo tanto, sí es divisible por 3. Aquí mismo me lo está indicando el ejercicio. Pero no es divisible ni por 6 ni por 9, porque no podemos factorizar por 6 ni tampoco por 9. ¿Ya? Por lo tanto, era solamente la alternativa 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Fíjense que al momento de factorizar, la misma factorización me indica si es divisible por 3, por 6 o por 9. Ya, hagamos entonces, alcanzamos a hacer otro ejercicio, nos quedan 7 minutos. Por 6 no se puede, fíjense que no pudimos factorizar por 6. La idea es que al hacer la factorización, claro, al hacer la factorización por enteros, el mismo ejercicio o la misma expresión me va a indicar por qué es divisible, y es solamente divisible por 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice que 3 elevado a x, lo voy a anotar aquí más grande, 3 elevado a x más 3 elevado a menos x es igual a p. Entonces la pregunta es 9 elevado a x más 9 elevado a menos x, ¿a qué es igual? Ya. Tenemos entonces, yo antes hacía, como dato, matemática intensiva, así que igual puedo hacer ejercicio rápido. ¿Ya? Pero la idea es que entiendan más que yo lo haga rápido. El de acá vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a tener 3 por 2, y esto está elevado a x. El 9 lo podemos escribir como 3 elevado a 2, ¿cierto? Elevado a menos x. Entonces aquí me queda 3 elevado a 2x más 3 elevado a menos 2x. ¿Ya? Entonces, ahora podemos escribir esto de esta forma. Podemos escribirlo, fíjense acá. Vamos a separar aquí como 3 elevado a x por 3 elevado a x más 3 elevado a menos x y 3 elevado a menos x. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya, ¿me sirve de algo haberlo escrito de esta forma? La pregunta para ustedes. Ya, por ahí están proponiendo elevarlo primero al cuadrado y despejar. ¿A alguien le parece que hagamos eso? ¿Sí? Porque fíjense que acá llegamos a una expresión, ¿ya? Y como hay una suma entre medio, no hay mucho que factorizar para poder llegar a algún resultado. Entonces la otra opción sería ver qué pasa si yo, en vez de tener esta expresión y de esta llegar a esa expresión, ¿qué es lo que pasa si lo hacemos al revés? Partimos de esta expresión y tratamos de llegar a esa. ¿Ya? Entonces veamos si lo hacemos de la otra forma. Partir de esta expresión y llegar a la de allá. Entonces, como ahí propusieron en el chat, tenemos 3 elevado a x más 3 elevado a menos x igual a p. Entonces la propuesta era elevar todo al cuadrado. Entonces si elevamos todo al cuadrado, vamos a tener 3 elevado a x más 3 elevado a menos x elevado a 2, y esto me queda p elevado a 2. Si elevamos a 2 me queda
el primer término al cuadrado, sería 3 elevado a 2x, más el doble del primero por el segundo, 3 elevado a x por 3 elevado a menos x, más el segundo al cuadrado, 3 elevado a menos 2x, ahí sí. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, este 3 elevado a 2x es lo mismo que 9 elevado a x. Esto de acá, 3 elevado a x por 3 elevado a menos x, me da 3 elevado a 0 y eso es 1, por lo tanto sobrevive solamente el 2. Esto de acá me da 3 elevado a 0. Y luego este de acá es lo mismo que 9 elevado a menos x. Y esto habíamos dicho que es igual a p al cuadrado. Entonces, efectivamente, vamos a pasar este 2 hacia el otro lado restando y tenemos 9 elevado a x más 9 elevado a menos x igual a p al cuadrado menos 2. ¿Ya? Estamos haciendo repaso de los ejercicios, ¿ya? Así que la idea es que para la próxima clase me manden todos los ejercicios en los que tengan dudas, ¿ya? Efectivamente hay gente que no lo ha hecho, ¿ya? Entonces, nos quedan 2 minutos, no alcanzaremos a hacer un próximo ejercicio, me quedaron ejercicios sí para hacer la próxima clase, pero voy a dar prioridad a los que me manden vía mail, ¿ya? 2 minutos. ¿Ya? Voy a dar la siguiente información entonces. Voy a volver a repetir mi email para que manden ejercicios para la próxima clase. ¿Ya? Mañana nos juntamos entonces de 6:30 a 8. Que hagamos un ejercicio más. Es que lo que pasa es que hay gente esperando en la sala, por eso no podemos, tenemos que irnos inmediatamente de acá. ¿Ya? Mi Facebook, por ahí no sé si aparecía. No, por ahí no. Por ahí a lo mejor aparece mi nombre. Ya les voy a dar mi nombre para que me busquen. Manden los ejercicios, ¿ya? Así podemos hacer ejercicios que efectivamente a ustedes les sirven. Mañana a las 6:30 nos vemos entonces para la próxima clase. Recuerden que queda solo la del martes y la del jueves. Y estamos viendo solamente ejercicios de repaso. Por lo tanto es muy importante que me puedan indicar las preguntas que a ustedes les cuestan más para poder prepararlas y traerlas en la clase de mañana. ¿Ya? Sigan igual conectados, ¿ya? Porque creo que después viene otra clase más. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien y nos vemos mañana. Inviten a todos sus amigos a la clase de mañana. ¿Ya? Adiós.